Gracias Estela por la presentación, gracias a todos por su presencia. Ella ya estuvo agradeciendo, como corresponde a la Fundación del Libro, que nos permite este espacio desde hace ya 6 años y que viene creciendo. Y bueno, si es que crece, es gracias también al público que tenemos y a los oradores que permiten que realicemos estos paneles que son maravillosos. Yo quería agradecer especialmente al grupo de traducción para editoriales de la ATI, que viene cada año más activo y con más ímpetu, especialmente a Estela Monsigli, a Lucila Cordone por la realización de este magnífico programa, y también a Marcela Alonso, María Laura Ramos, Daniela Bentancur, Laura Cariola, Silvana Borghi, Salomé Landívar, Cristina Santoro, Federico Cristante y Paola Petrocelli por toda la ayuda en la organización de las jornadas. También quiero agradecer a los colaboradores que van a estar viniendo en estos 3 días, que se van turnando, que forman parte ya de la vida de la asociación, porque tienen un papel muy activo. Bueno, tenemos 3 días de paneles fantásticos sobre distintos temas. El cruce entre traducción y escritura de textos literarios, traducción de literatura infantil y juvenil, reflexiones sobre la lengua, debates sobre el lenguaje inclusivo, subsidios a la traducción con representantes de varios países. Es un panel que se viene repitiendo, pero siempre van variando los representantes de países que nos acompañan, así que nos dan una mirada realmente desde distintos rincones del mundo. ¿Qué más? Poesía, ciencias humanas, actividades conjuntas con la Escuela de Otoño de Traducción Literaria de Lenguas Vivas, a quienes agradecemos que estén aquí presentes, muchos de los representantes que ya estuve conociendo y ustedes conocerán en los paneles que siguen. Habrá también un papel destacado para Barcelona como ciudad bilingüe, un panel sobre la lusofonía, debate sobre accesibilidad, corrección y edición. Y aprovecho para comentar que la ATI, que tiene una serie de comisiones, recientemente lanzó 2 por iniciativa de colaboradores, que son la de corrección de traducciones, que se presentará mañana en esta sala para los que estén interesados en conocer más y acercarse a esta comisión, y la de docencia de la traducción. Los proyectos de docencia de traducción vamos a tener novedades un poquito más adelante, pero están preparando un buen programa para esta comisión. Y también la de lenguas originarias, que ya teníamos hace tiempo, pero que ahora está cobrando mayor protagonismo. El resto de las comisiones que tenemos sigue en plena actividad, y prueba de ello es la Comisión de Traducción para Editoriales, que no nos da respiro con todos los proyectos que generan. Bueno, en la ATI, el gran crecimiento que venimos experimentando en años recientes viene acompañado de nuevos proyectos y la suma de más y valiosas voluntades a la tarea institucional. Así como grandes cuestionamientos, diría yo, porque vivimos cuestionándonos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, hace poco empezamos a actualizar algunos textos de nuestra página web para tener un lenguaje más inclusivo o menos restrictivo en un mundo que está dejando de ser binario. Y bueno, también el tema de la accesibilidad es un tema que nos atraviesa y nos hace cuestionarnos muchas cosas. Por ejemplo, todas las comunicaciones que tenemos en redes y las comunicaciones sobre nuestros cursos y talleres, estamos tratando de que sean accesibles para personas que tienen distintas discapacidades también. Todo esto es trabajo en construcción. Es el trabajo a pulmón de un grupo de personas que trabajan ad honorem, que son los miembros de la comisión directiva, a quienes agradezco muchísimo por toda su dedicación y su esfuerzo, y sumado el trabajo de los colaboradores que nos acompañan y que nos traen estos debates, y gracias a ellos podemos llevar a cabo muchas actividades, porque siempre decimos que ellos son como los ojos y los brazos de nuestra asociación en muchos casos, porque nos permiten llegar a más espacios. Entonces, gracias a los grupos que se acercan para llevar a cabo actividades conjuntas, podemos desarrollar muchas áreas que de otro modo sería imposible para la comisión directiva abordar, porque tenemos capacidades y tiempos limitados. Entonces quisiera centrarme ahora en el tema de la primera charla que voy a presentar, que es acciones y desafíos en la difusión de las lenguas originarias. Desde hace años la ATI organiza actividades para generar conciencia sobre la importancia de preservar lenguas, que
que hacen a nuestra identidad, a nuestro territorio, pero que por falta de promoción activa, por falta de información y por falta de estadísticas claras, con muy pocos hablantes y casi sin estímulo para su preservación, prácticamente se vuelven invisibles y están en peligro de desaparecer. Lengua significa historia, cultura, memoria, derechos, tradición, identidad, entidad. La Constitución Nacional establece que es competencia del Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Sin embargo, según especialistas, hay pocos avances en este reconocimiento. Con algunas excepciones, hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la promoción tan necesaria y la integración de estas lenguas en el ámbito de la educación y las expresiones artísticas y culturales. El hecho de que el español sea obligatorio en nuestro territorio como factor de cohesión total no debería impedir que pueda darse espacio también a la difusión y el estudio de las lenguas originarias, así como los dialectos de distintas regiones de nuestro país. Al contrario, deberían estimularse estos espacios para dar reconocimiento a la diversidad de voces y perspectivas que nos hace tan ricos. Para hacer un aporte en este sentido, este año cobra fuerza la Comisión de Lenguas Originarias, como ya comenté, con nuevos proyectos. En años anteriores organizamos encuentros en un ciclo dirigido especialmente a lenguas originarias en el Museo del Libro y de la Lengua, entre otros espacios. Desde 2015 también se realizó un programa de capacitación de intérpretes en lenguas originarias en Chaco hace unos años, con Lucila Cordone y Georgina Fleiser, que prestaron una mano fundamental en ese sentido. En esta misma feria, en 2014 y 2015, llevamos a cabo paneles sobre investigación, traducción y enseñanza de distintas lenguas originarias, con el asesoramiento de la Comisión de Lenguas Originarias de la ATI, especialmente Gabriel Torre y Georgina, y con importante presencia de especialistas de las comunidades mismas, generando así un diálogo con el público de la feria. En 2019 ponemos el acento nuevamente en las lenguas originarias, ya que la UNESCO ha declarado este año el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Mañana jueves a las 15:30 habrá un panel sobre traducción e interpretación en proyectos de lenguas indígenas, en el que escucharemos a especialistas y se comentarán en más detalle las iniciativas de la ATI y de la FIT, la Federación Internacional de Traductores, a nivel regional y mundial. La FIT también se suma a la UNESCO y este año nos convoca a celebrar el Día del Traductor, 30 de septiembre, con el lema Traducción y Lenguas Indígenas. En FIT Latam se están preparando varios proyectos y hay uno en el que intervienen diversas asociaciones de Latinoamérica junto con una asociación o con un instituto cultural de Europa. Más de esta información va a venir un poco más adelante. Bueno, las lenguas, esto voy a citar del sitio de la UNESCO. Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida de las personas, no solo como instrumento de comunicación, educación, integración social y desarrollo, sino también como depositarias de la identidad, historia cultural, tradiciones y memoria. A pesar de su inmenso valor, hay lenguas en el mundo que están desapareciendo a un ritmo alarmante. Las Naciones Unidas declararon en 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas para generar conciencia y para que se aprecie la importante contribución que hacen a la rica diversidad cultural de nuestro mundo. Bueno, esto a mí me lleva a pensar en la famosa imagen de la vela. Una vela no pierde valor y no pierde fuerza, no pierde fuego cuando ilumina o cuando enciende a otra vela, pero sí divide la oscuridad. Entonces, sí es cierto que el conocimiento es poder, en la era de la información, de la inteligencia humana y artificial, el conocimiento que se comparte es poder multiplicado y con él podemos iluminar y podemos beneficiarnos todos. Entonces, hacemos esta invitación, trabajemos por la visibilidad de las lenguas y unamos los fuegos, iluminemos las lenguas en este año de las lenguas indígenas. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a estas jornadas y ahora sí le voy a dar la palabra a Ángeles Jaramillo, que nos acompaña hoy. Nos va a contar más sobre las acciones y los desafíos en la difusión de lenguas originarias. Ángela es de formación abogada, es exdirectora de Afirmación de Derechos Indígenas en el INAI. Actualmente forma parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Es responsable de EIB, ahora nos va a explicar de qué se trata, Cosmovisión y Cultura.
Es miembro fundadora y coordinadora del Comité de Idiomas Indígenas Carlos Martínez Sarasola del Centro PEN Argentina. Así que los dejo con Ángela. Gracias, Ángela, por acompañarnos. Buen día a la mayoría, todas mujeres casi, excepto algunas raras excepciones. Tenemos una presencia femenina. Muchas gracias por invitarme. En nombre del Comité de Idiomas Indígenas del Centro PEN, nosotros le pusimos al comité Carlos Martínez Sarasola porque Carlos fue un antropólogo que caminó toda su vida junto a los pueblos, y a él se le decía hombre puente, porque él tenía esa virtud de poder transitar los distintos mundos, la cosmovisión indígena y la cosmovisión occidental con su formación. Si lo conocieron, fue un antropólogo que tuvo mucho prestigio en su tarea, no sé si mucho reconocimiento, pero sí mucho prestigio en lo que ha hecho. Y en honor a él, que nos convocó como personas a integrar esta forma colectiva de abordar unos intereses muy importantes, que es que las lenguas no se pierdan, es que llevamos adelante el comité. Esas son algunas de las formas en las que accionamos. Creo que es lo más difícil, ¿no? Trabajar en grupo, trabajar en conjunto, por eso también es bueno el reconocimiento de las personas que lo hacen posible. Estuvimos presentando un manifiesto de las virtudes de nuestras lenguas y la necesidad de repensar algunos términos. Por ejemplo, el término indígena o el término originario muchas veces nos unifica lo que es una gran diversidad, una diversidad de casi más de 30 pueblos y 16 idiomas aproximadamente en la Argentina. Tenemos como familias de idiomas, por ejemplo el guaraní. El guaraní tiene el empía guaraní, que se habla en Misiones, el apá guaraní, que se fomenta también en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta, y distintas formas de guaraní para ese tema. Por ejemplo, en el comité estamos nosotros, la profesora Verónica Gómez es quien enseña en distintas instituciones, por ejemplo el CUY, por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata, en las carreras de periodismo y comunicación social. Y es la forma en la que algunas de las personas fueron logrando espacios institucionales para lo que va a ser la difusión del idioma o la formación profesional de quien se comunica directamente con la sociedad, ¿no es cierto? También se está dando en la Universidad de La Plata el idioma quechua y el idioma mapuche. El idioma mapuche, por ejemplo, se está dando en el laboratorio de idiomas de la UBA. El quechua se da en distintas instituciones, en la Universidad de La Matanza, con sede en Capital, en la USAM también. Estas personas que le estaba diciendo, Tulio Cañomín, Carmelo Sardina Zulcu, Verónica Gómez y Daniel Huircapam fueron quienes están conformando actualmente el comité y con quienes hemos desarrollado distintas actividades, por ejemplo en la biblioteca del libro, en la biblioteca de la lectura, en la calle La Valleja, y próximamente vamos a seguir generando actividades. Recién decía, ¿no?, los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos principales que nosotros vemos? Quizás uno de los desafíos más importantes es lograr que se oficialicen las lenguas indígenas, que puedan tener un reconocimiento como tal, para que, por ejemplo, se impulse el EIB, que decíamos recién, la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe es un derecho que está actualmente en la ley 26.206, la Ley Nacional de Educación, y actualmente está como modalidad. Había avanzado bastante, en esta época retrocedió también del mismo modo, bastante, y es algo que se necesita, porque como decíamos recién, ¿cuáles son los ámbitos donde la lengua es importante? La educación es uno de ellos, la salud más aún, y otro de los espacios que también vimos y tenemos de vez en cuando una corridilla de urgencias es con los temas judiciales,
que justamente con lo que Georgina Fraser, que estaban diciendo recién, está profundizando en la provincia de Chaco y que hay experiencias muy importantes. Poder identificar que este país tiene y tuvo otra lengua que no es la que estamos hablando ahora, poder darnos cuenta que quizá el idioma que estamos hablando es el idioma del conquistador, nos hace reanalizar la política emancipatoria, hasta dónde logramos emanciparnos y hasta dónde no, hasta dónde fueron las consecuencias y hasta dónde pudo haber calado para callar las voces en un propio idioma, podríamos decir materno, y podríamos pensar por qué decimos materno y no doble, pero bueno, eso es un tema de género súper importante y de violencia hacia la mujer también. ¿Por qué de violencia? Porque quienes llegaban aquí a América y se generó a base de torturas, de violaciones. Por eso también se acentúa el tema del idioma materno, por lo menos desde la visión de los pueblos originarios. Acá en Argentina se armó hace el año 2018 el Congreso Mundial de la Lengua Quechua. Eso lo llevó a cabo Carmelo Sardina Zulpu. Fue una acción muy importante porque empezó a abordar todas las dificultades que habían con los distintos idiomas, con las distintas variantes del quechua. El quechua santiagueño, que se habla en la Argentina, el quichua santiagueño, los quichuas de Ecuador, de Bolivia, del Perú y todo lo que sus distintas academias tocan. Yo después tengo un tríptico, si se lo quieren, se lo puedo dejar en digital, en el que abordamos distintos temas de dónde se enseña idiomas originarios acá en Buenos Aires, por lo menos desde lo que son los miembros del Comité de Idiomas Indígenas, que estamos en el PEN, en el Poetas, Ensayistas y Narradores, PEN Argentina. PEN Argentina, igual que todos los PEN internacionales, que creo que son como más de 40, fueron quienes impulsaron la Declaración de Derechos Lingüísticos, que se declaró por la UNESCO y que no es un instrumento netamente indígena, como la mayoría de los otros instrumentos que van a ver en la folletería, pero sí es un instrumento que habla de la interculturalidad y del respeto a la persona que habla otro idioma y de la necesidad de que sea comprendido, sea uno, sean miles, y poder tener la capacidad y el derecho de que se respete ese idioma. Otra de yo quería exponerle así, ¿no?, distintas actividades que han hecho los distintos miembros del comité. Otra de las actividades que hizo Daniel Huircapam, en este caso, es del idioma Guluna Cuna, conocido como Pampa Antiguo, o en su caso Tehuelche también. Tehuelche es una palabra que es del idioma mapuche, que engloba dos pueblos. No es un pueblo el Tehuelche. Es una denominación que se utilizó para englobar a los Guluna Cuna, que están al norte de la Patagonia, y a los Aoniken, que están al norte de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz. Son dos pueblos con dos idiomas distintos, y en este caso Daniel habla Guluna Cuna, y lo que hizo fue recuperar un idioma que ya tiene el rótulo de extinto, tiene muy pocos hablantes, pero lo que se está tratando de hacer es de sacar ese rótulo para poder decir sí, hay hablantes. Esa reconstrucción lleva muchísimos años y, por ejemplo, una de las primeras obras es esta, Hable Guluna Yajich, que lo que hace es desarrollar en capítulos las distintas formas en las que se comunicaban, tenían los diálogos y tenían una cosmovisión, y tiene como una forma generosa de decir, bueno, estos son unos diálogos, vos podés armar con esto tus propios diálogos, poner tu propia impronta. Y una de las chicas me preguntaba una vez, ¿por qué la gente se interesa en aprender ese idioma que realmente no va a tener con quién comunicarse? Y yo le contesté que era el idioma que se hablaba en estos territorios,
era el idioma que sonaba acá en las pampas antiguas, porque como era un pueblo que se trasladaba, que no encontraba límite, o sea, no, siempre vemos, ¿no?, como lo indígena, lo que está lejos, lo que está quizás hasta del otro lado de la frontera, las personas que generalmente tienen una malintención, ¿no? Decir, no, si es eso es porque es de Bolivia, o porque es de Chile, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Y justamente este idioma es el que está en los suelos en los que ahora estamos pisando. Después el segundo material fue Uyuyajucho, que es la voz del viento, y este es un material bilingüe. Es un material bilingüe porque se lo tradujo lo que son las leyendas, la narrativa, la génesis del pueblo, de cómo se creó, cómo es la visión de la creación del mundo, en idioma español y en idioma gununacuna. Y el último tiene que ver con cómo se van a formar las futuras personas que enseñen ese idioma. Por eso se hizo un manual con la gramática, con cómo serían las formas de enseñanza, con un frasiario, con un diccionario. Y este es el último, Jobson, el eco. Este todavía lo van a presentar esta tarde por primera vez en la casa de la provincia del Chubut. Y tiene hasta un capítulo de malas palabras, porque tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura, de cómo se llegaba a ese tipo de trato, ¿no es cierto? Cosas que son parte del interior. Bueno, yo por mi parte quería decirles que les deseo unas buenas jornadas, que puedan desarrollar todo lo que fuera, y estamos también desarrollando a través del PEM un contacto con el PEM México, que va a ser las voces indígenas que escriben el futuro, y va a ser ahora en la ciudad de Chiapas, así que el 29 voy a estar viajando para allá hasta el 5 de mayo, y bueno, voy a tener que llevar la palabra de los compañeros que les estaba nombrando: Tulio Cañumil, Verónica Gómez, Carmelo Sardinas Zulpu, Daniel Huilcapán, que son quienes brotan de proyectos, de acciones, de distintos tipos de actividades, y yo humildemente coordino todas esas actividades, y bueno, a disposición también para futuros contactos. Bueno, muchas gracias y buen día. Comentamos las iniciativas, algunos de los desafíos. Tengo entendido que la EIBE, la Educación Integral Básica, ¿a eso se refiere la sigla? Educación intercultural. Intercultural, ¿por qué? Porque es más de una cultura. Porque, ¿qué decía antes la ley? Vamos a hacer eso. La ley lo que decía era que le permitía al mismo pueblo abordar su propia cultura. Entonces, la otra forma de abordar en la siguiente ley, la 26.206, va a decir, no, la educación y la cultura para que la aborden todos. O sea, no debería ser una educación de indígenas para indígenas. Debería ser una educación que se aborde de modo general para que todo el mundo tenga esa interacción. Y bilingüe, ¿por qué? Porque hay idiomas que se hablan y que se necesitan respetar en el ámbito escolar, que a veces es difícil. O sea, niños que llegan a la escuela monolingües, eso todavía sucede, y que necesitan que sus docentes también impartan sus idiomas en su idioma y en el otro. Intercultural también tiene otra parte, porque como no todos los pueblos hablan el idioma, pero sí mantienen su cultura, entonces la educación no solo es bilingüe, sino que es necesariamente intercultural. Hay pueblos que tienen la educación intercultural y es eso lo que les favorece mayormente. Por ejemplo, el pueblo Coya es difícil que tenga el idioma fluido y desarrollado. Por ejemplo, en Tilcara, en lugares donde ustedes quizás puedan haber oído, los chicos por ahí no manejan el castellano.
100%. Culturalmente sí, tienen la fiesta de la mancaolla, las formas de decir su cotidianidad, pero no tienen toda la integralidad de lo que tiene un idioma. Entonces lo bilingüe puede ser como un segundo paso, puede ser como un desafío, el desafío de reincorporarlo, pero en otros ámbitos, por ejemplo el Chaco salteño, el pueblo huichí, el pueblo com, el pueblo piragá, tienen su niñez hasta los 4 o 5 años, hasta que no se escolariza, mantiene su propio idioma. Eso es la IB, por eso el impulso que podría llegar a dar la oficialización de los idiomas tendría que ser principalmente en eso, básicamente en el cumplimiento de las leyes que actualmente están vigentes. Pero bueno, eso es parte de lo que casi todos conocemos. Claro, porque si no la escuela sería como, tendría el efecto contrario, o sea, todo eso que vivieron en su casa antes de ir a la escuela se perdería por el afán de unificar, y eso también me imagino que requiere un trabajo de los docentes para capacitar a los docentes. Muy grande. La misma educación todavía está en plena autocrítica de cómo se educa, y quizás a veces hace falta dar pasos para ir modificando. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos reuniones tratamos de que la conformación de las mesas sea circular, tratamos de que la toma de la palabra se vaya regulando por las distintas personas para que puedan hablar todos. Si no habla, insistimos. Tratamos de que no haya alguien que se monopolice la palabra, o que si dijo su idea no esté contestándole a todas las personas. Tenemos como una forma si las decisiones se toman por consenso, necesitamos sí o sí escuchar cada una de las voces. Por eso no hay solamente alguien que habla y otro que escucha, sino que está dispuesto para que todos hablen. Entonces es difícil, lleva más tiempo, no es tan fácil, pero bueno, son las formas en las que se van desarrollando los consensos y las confianzas. Nos queda mucho trabajo para hacer en las escuelas, porque podríamos decir que todo lo que pasó cuando se gestó la educación, cuando se gestó la historia, la parte oficial de la historia, se contó de un modo en que se tapó absolutamente el genocidio, el maltrato, y eso se perduró. Y al no criticarse o al no erradicarse materiales o tener materiales críticos o autocríticos de lo que realmente sucedió, no queda espacio para reconocernos a nosotros mismos. Por eso cuando a veces alguien ya llega a su edad laboral, gana sus primeros sueldos, quiere irse de vacaciones, está pensando en irse a Grecia, irse tal vez a conocer los romanos, está pensando ¿por qué? Porque en la escuela no viste hacia adentro, la América profunda, Teotihuacán, Machu Picchu, no viste lo que fue las ruinas de Quilmes. Claro, ahora te lo muestran como ruinas, pero bueno, también fueron fuertes en algún caso, en otros casos fueron en territorio. O sea, ¿hacia dónde aspiramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde tenemos los sueños marcados como para no poder reconocernos a nosotros mismos? Y quizás ese es uno de los daños quizás más grandes que se puede hacer a las generaciones, porque son generaciones, en cuanto a la no aceptación valorativa de las distintas pueblos y culturas. Sí, las culturas que mencionaste son maravillosas, realmente uno le abre los ojos conocerlas. Lo del Observatorio Regional de Derechos Humanos tiene una base de datos, tiene una base legislativa, en el observatorio volcamos mucho de lo que la sociedad y la información tiene, principalmente para lo que es el derecho a la consulta previa, porque en esto de decir, bueno, avancemos, pero tenemos que avanzar
preguntándole a los pueblos para dónde vamos, y quizás hay distintos tipos de... mismo en la ecología pasó, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar el famoso desarrollo con la protección de la naturaleza? Imagínense si a la naturaleza, que es lo que nos da el oxígeno para poder vivir, no se le da respeto, mucho a una persona a la que no se la valora, la opinión. Así que creemos que estamos en un ámbito en el que vamos a transitar hacia algo mejor. Así que bueno, les deseo con las mejores intenciones para que puedan desarrollar sus actividades, también pensando en este año internacional de las lenguas indígenas, y sabiendo que acá en Argentina hay 16 lenguas, algunas con mucha habla, otras buscando recuperarse, y otras que aunque tengan pocos hablantes, también necesitan ser reconocidas porque necesitan salir del olvido y volver a estar presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángela, por compartir tu conocimiento y tu perspectiva. No sé si hay tiempo para preguntas.